Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este podcast educativo llamado Hablando. Los recibe con mucho gusto Dylan. Y a mi lado se encuentran mis compañeros Saúl, Brian, Stephanie y José. En este podcast no solo estaremos tomando el tema sobre la violencia familiar, sino que estaremos viendo lo que esta misma representa, también algunos de sus tipos y en qué consiste. También estaremos viendo dos de los posibles casos, obviamente no tan brutales, pero sí impactantes. De verdad, a veces esto no es algo que debamos tomarnos a la ligera, ya que en este podcast reflexionaremos un poco sobre los problemas que puede llegar a traer. Y no solo eso, sino que intentaremos dar un testimonio claro y una posible conclusión, o simplemente darle sentido a esta situación, que es claro que la violencia no es algo que debamos justificar de buena manera. No buscamos resolver la vida de todos, pero hay que hacernos la pregunta, ¿a veces en verdad esta es tu familia? Pues va, compa, la violencia familiar es un desmadre que pasa cuando en tu familia hay golpes, gritos, chantajes o puro gusto emocional. Primero va la física, si te dan madrizas, jalones de pelo, patadas, pero luego va la más traicionera, que es la psicológica, que es cuando te humillan en público o en privado, con su común frase, esto nunca pasó, estás loco, loca. Luego te amenazan con sacarte de la casa, o te hacen sentir un cero a la izquierda. Pasando acá una más cabrona, que es la sexual, que es que no solo te obligan a hacer el tema más acá, también son esas miradas incómodas, comentarios de perro viejo sobre tu cuerpo, o esa presión para mandar los looks. Esa es la económica, que es cuando te controlan tu lana, no te dejan trabajar, te esconden tu bar o te hacen rogar hasta para darte para el pasaje, como si fueras un empleado o empleada. Y la negligencia, ignorarte como si fueras un fantasma, no darte para comer, dejarte que te enfermes y llevarte al doctor, o hacerte sentir como si llevaras un chaleco, te diga loquillo para que te pelen. Ojo, mi rey, mi reina. Busca a alguien que te parle sin juzgar, escapa a un lugar seguro o marca una línea de ayuda. La familia debería ser tu squad, no tu peor enemigo. Si algo te late mal, mándalos a volar. Como yo siempre digo, hashtag te calles. Si necesitas desahogarte, acá andamos al tiro. No te rajes, la banda te quiere. Hola, soy Brian y hoy quiero hablarte de algo que muchas personas prefieren ignorar al día de hoy, pero que está más cerca de lo que muchos creemos: la violencia familiar. Voy a contarte algunas circunstancias reales con ejemplos que reflejan cómo esta violencia se manifiesta, muchas veces en silencio. Una de las formas más comunes es la violencia psicológica y económica. Por ejemplo, imaginemos a Claudia, de 35 años. Su esposo nunca la ha golpeado, pero la insulta constantemente, le controla cada peso que gasta y decide con quién puede hablar. Ella no tiene libertad ni paz mental, vive en una cárcel invisible para los demás, pero no para ella misma. Otro caso es la violencia física hacia los menores, que muchas veces se justifica como corrección. Mateo, un niño de 11 años, vive con miedo, porque su papá lo golpea con el cinturón cada cuando saca malas notas. La mamá lo ve todo y dice, así me criaron a mí, pero eso no es disciplina, es un maltrato hacia él. Y vamos con otro ejemplo. Durante la pandemia, muchas personas quedaron encerradas con sus agresores. Fue una circunstancia crítica que empeoró la situación para miles de mujeres y hombres que viven con estos maltratos. Como Laura, de 28 años, que no podía salir ni pedir ayuda. Su pareja se volvió mucho más violenta y el encierro la aisló totalmente de los demás. El miedo se volvió una rutina para ella. También existe la violencia emocional, esa que no deja moretones, pero sí cicatrices internas. Carlos, un universitario, escucha a diario a su mamá decirle que es un fracasado, que no sirve para nada. No hay golpes, pero su autoestima se está haciendo pedazos. Estos son algunos ejemplos, casos reales que siguen ocurriendo todos los días. Creo que hablar de esto es necesario porque callarlo solo hace que el problema crezca y sea más difícil de verlo. Y ahora los dejo con mi compañera. Hola, soy Stephanie y ahora les hablaré sobre mi caso. Antes que nada, quiero aclarar que actualmente estoy bien y las cosas están resueltas. Ya no me atormento por ello, ¿ok? Ahora, les daré algo de contexto. Este abuso estaba presente incluso antes de que yo naciera. Mi padre y mi madre peleaban cada que podían y
Y sé que tal vez no lo hacían con mala intención, pero ya parecía de rutina. Aunque esto no era constante, ya que mi padre casi no se encontraba en casa debido a su trabajo, los días que bajaba a vernos eran pesados. Mi padre no paraba de discutir y muchas veces llegaban a golpes o amenazas. Algunas veces mi madre me llevaba con ella. Nos escondíamos de él en casa de mi abuela materna. Incluso peleaban ya por mí y aún no estaban divorciados. Cuando ellos se separaron, había veces en las que mi madre bebía mucho, desde que comenzaba hasta que terminaba el día. A causa de la depresión de mi madre, tenía faltas en el preescolar, no tenía mi mente en donde debía y mi madre me hacía desvelarme a causa de su ebriedad. Cuando ella estaba sobria, las cosas eran iguales, casi idénticas. Mi madre se encontraba molesta todo el día y tan solo me hacía malos comentarios, me golpeaba por cosas mínimas. Claro que no extrañaba que estuvieran juntos, pero sí a mi padre. Me hacía sentir mal pensar que después de todo hubiese sido igual. Mi madre hubiese terminado matando a mi padre o viceversa. Por otro lado, cuando mi padre se divorció de mi madre, no lo volví a ver en un buen tiempo. Y cuando nos reencontramos, realmente me rompió el corazón verle con otra mujer, que no era mi madre. Por lo que yo simplemente me sentía mal. Por otro lado, mi padre tenía problemas de ira y realmente se molestaba fácilmente, lo que hacía más difícil el evitar reprimir mis emociones. Gracias a sus decisiones y sus actitudes, terminé por odiarlo. Sé que no era mi culpa, pues desde un principio ellos tenían la certeza de que no sería una familia funcional. Muchas veces vi a mi madre ahogada en la melancolía. Cuando ella me lastimaba, sabía que era la misma persona. La diferencia era el cambio de actitud y humor. Pero aunque yo quería mucho a mi mamá, me preguntaba si algún día la perdonaría. Y lo mismo con mi padre, ya que ellos se olvidaron de que no eran los únicos afectados. La culpa fue de los dos. Principalmente ellos eran los padres de un menor, quien no sabía ni qué hacía en un ambiente tan pesado. Hoy en día tengo una pensión de mi padre y mi madre no se comunica con él y él tampoco con ella. Las cosas están mejor, pero aún existe rencor de mi parte hacia mi padre. Así como este caso, existen muchos más. Así como en el 2018, una joven de 17 años llamada Jordan Turpin logró escapar de su casa en California. Tomó un celular que había encontrado en casa y temblando marcó al 911. Lo que dijo al operador dejó en shock a la policía. Ella y sus dos hermanos estaban siendo retenidos por sus padres en condiciones inhumanas, sin comida suficiente, sin higiene, sin educación. Algunos estaban encadenados a sus camas. Durante años nadie lo notó. Sus padres, David y Luis Turpin, publicaban fotos sonrientes en redes sociales. Una familia perfecta por fuera, un infierno por dentro. Cuando la policía llegó a la casa, encontró lo impensable. Niños con severos signos de desnutrición, viviendo entre basura y encierro. El mundo se preguntó, ¿cómo pudo pasar esto sin que nadie hiciera nada? Este caso no solo nos muestra lo brutal que puede ser la violencia familiar, nos muestra lo invisible que puede llegar a ser. Por muchas veces quienes viven esa violencia están atrapados en miedo, en la dependencia y en el silencio. Las consecuencias no terminan cuando escapan. Jordan, al igual que sus hermanos, han tenido que enfrentarse a un sistema que no siempre sabe cómo ayudar. Abusos en hogares temporales, falta de atención psicológica, desconfianza hacia los adultos. Sanar es un proceso largo. Por eso es urgente hablar de esto, abrir los ojos, escuchar, no ignorar señales. La violencia familiar no es un tema privado, es una responsabilidad colectiva.
si tú o alguien que conoces está viviendo algo así, quiero que sepas que no estás solo. Hay salidas, hay apoyo y sobre todo hay vida más allá del miedo. La violencia familiar es una de las formas más silenciosas y devastadoras de sufrimiento humano. Lo más alarmante es que muchas veces ocurre en espacios que en teoría deberían ser más seguros, como el hogar. Cuando quien debería cuidarte se convierte en tu agresor, no solo se rompe la confianza, también se fractura la percepción que uno tiene del mundo. Casos como el de Jordan Turpin nos muestran que la violencia no siempre tiene gritos ni moretones visibles. A veces tiene forma de control, de aislamiento, de manipulación emocional, y lo peor es que muchas víctimas no saben que están siendo violentadas, porque han crecido creyendo que ese trato es normal. Reflexionar sobre esto nos obliga a mirar hacia adentro como sociedad, a dejar de pensar que los problemas de casa son asuntos privados, porque el silencio colectivo es cómplice. Necesitamos educar en empatía, en respeto y en la capacidad de intervenir de manera responsable cuando notamos señales de abuso. Y también hay que hablar de las consecuencias. El daño no se acaba cuando la víctima logra salir del entorno violento. Ahí empieza otra batalla: sanar, reconstruirse, aprender a confiar y a vivir sin miedo. Por eso la ayuda no debe ser momentánea, sino constante y comprometida. En definitiva, la violencia familiar no se puede ignorar. Escuchar, creer y acompañar puede marcar la diferencia entre una vida atrapada y una vida libre. Este podcast le entra sin miedo a un tema que muchos prefieren ignorar: la violencia familiar. No se trata de golpes o de gritos, también hay formas más silenciosas como la manipulación o los insultos en este caso. El control económico incluso te puede llegar a hacer sentir invisible. A través de los casos que nos cuentan, nos damos cuenta de que la violencia puede pasarle a cualquiera, y desde muy jóvenes de hecho. Y lo peor, a muchas veces se disfraza de amor o es por tu bien. ¿En verdad? Lo más fuerte es ver cómo esto deja marcas muy profundas, no solo en el cuerpo, sino que en la mente y el corazón. Las familias que deberían ser tu apoyo se vuelven incluso un campo de batalla. Por esto, este podcast no busca dar cátedra ni soluciones mágicas, sino abrir los ojos y reflexionar y dejar claro que esto no es normal ni debe aguantarse. Es un llamado no a quedarse callado o hablarlo, e incluso hasta de pedir ayuda. Y algunas cosas de prevención o cómo podríamos prevenirlo. Y primero que nada, hablar del tema sin miedo, ni tabúes. ¿Qué quiero decir? No vayas por ahí haciendo bromas o incluso burlándote de la gente que lo sufre. Desde casa y en la escuela con tus compas, o compañeros, o compañeras. Si sabes reconocer la violencia, es más fácil decir que esto no está bien. Y no solo eso, dilo a tiempo. También hay que saber que en México hay instituciones que te pueden ayudar, como podría ser la Línea Nacional contra la Violencia Familiar, o, para resumir, la Línea 100. También existe el DIF, el Desarrollo Integral de la Familia. Estos no solo ofrecen atención psicológica, sino también apoyo legal en caso de que tú lo requieras. También, en caso de que seas mujer, el InMujeres necesita asesoría, o te brinda protección. También está la línea de emergencia, esta es general. No importa la hora, no importa el lugar, está siempre a tu disposición. El 911 siempre es una opción. Y la verdad, esta no se encarga de resolver estos tipos de temas, pero puede tratarlos. ¿Por qué? Porque ya que cuenta con protocolos para cada tipo de caso. Y algo básico, no normalizar lo que duele o te hace sentir menos. En verdad, a veces la gente no piensa que esto es un problema. Si alguien te controla, te hace sentir miedo o te manipula emocionalmente, no está exagerando. Estás siendo violentado. Así que ya sabes, no te calles, no estás solo ni sola. La violencia familiar no se justifica de ninguna manera y todos merecemos crecer y vivir en un entorno chido. O en este caso, en un entorno bien, seguro y lleno de respeto. Y no hay que olvidar que aunque sea tu familia, así los quieras, los ames o incluso sean tu día a día, a veces hay que ser claros y obviamente refiriéndose a estas situaciones. No siempre es así y de vez en cuando no hace falta cuestionarte si en verdad esta es tu familia.